Estimados ciudadanos que nos escuchan, buenas tardes, estimados colegas asambleístas, señores de los medios de comunicación. Ya que estamos debatiendo hoy día la Ley Orgánica Reformatoria del Servicio Público de Energía Eléctrica, creo importante reflexionar algunos sucesos alrededor del sector eléctrico que valen la pena recordemos todos. Hace 10 años, el país aprobó mayoritariamente una asamblea constituyente que permitió, gracias al mandato 15, un cambio radical y profundo al sector eléctrico de la mano del gobierno de la Revolución Ciudadana, dejando atrás décadas de ineficiencia, corrupción y olvido. Tuve el honor de ser asambleísta constituyente y fui una de las proponentes del mandato 15 que permitió al Estado pueda invertir en el sector eléctrico, pues recordemos que antes, con la receta neoliberal, estaba prohibido que se invierta en estas empresas para que quiebren y poder privatizarlas para venderlas a precio de gallina enferma. Esa historia la conocemos de cerca. Gracias a esta inversión, por más de 11.000 millones de dólares en esos 10 años, se pudo trabajar en la expansión, mejoramiento, ampliación de infraestructura y, por supuesto, construir esas 8 hidroeléctricas que han permitido que Ecuador tenga soberanía energética y que atrás quede la época de los apagones y que podamos vender energía eléctrica a diferentes países vecinos. Ahora es incuestionable que las empresas públicas eléctricas son rentables, tanto así que en junio de este año el sector eléctrico entregó 450 millones de dólares al Estado ecuatoriano, fruto de sus propias operaciones. Dinero que, dicho sea de paso, mediante un comunicado del Gobierno Nacional, dijeron que era dineros que no estaban generando rendimientos, lo que demuestra claramente la ineficiencia de este gobierno, pues ese dinero debería servir para continuar con los planes de ampliación y mejoramiento del sistema eléctrico o para terminar las hidroeléctricas que están pendientes de finalizar, que llevan 14 meses de este gobierno y que no se terminan de construir. Y aquí vale una observación. Estos 450 millones que SELEC y que CENEL entregan al Estado lo hacen a través de certificados de tesorería emitidos por el Ministerio de Finanzas. ¿Recuerdan, ciudadanos y asambleístas, que la Ley Económica Urgente prohíbe que el Estado utilice fondos de las instituciones del mismo Estado para financiarse? Es esa misma ley que hace unos poquitos días atrás, nosotros aprobamos. Pues el Ejecutivo está usando este mecanismo sin ningún problema. Bueno, nosotros no lo aprobamos, es verdad. Nosotros votamos que no. ¿Cómo puede explicarse entonces esto? Por un lado, se utiliza este mecanismo y por otro lado, el Gobierno Nacional nos envía una ley en donde critica este mecanismo que utilizan. Esto solo tiene un nombre y se llama doble discurso. Por otro lado, alertamos al país de algo sumamente grave y es importante que lo discutamos, que también lo incorporemos en el debate del día de hoy. Según las declaraciones del ministro Campana, sobre que analizan la posibilidad de concesionar algunos activos del Estado, ¿de cuáles activos estamos hablando? ¿Estamos hablando acaso de nuestras hidroeléctricas o de las empresas eléctricas que hoy día queremos usar para que los GATS recauden fondos en el servicio de recolección de basura? ¿Estamos hablando de esas empresas? Pregunto al país, ¿cómo es posible que el gobierno pretenda concesionar, privatizar, vender estas empresas públicas que hoy generan utilidades? Ya hemos hablado de los 450 millones que el Estado tomó de las empresas eléctricas. ¿Quién haría algo así? Bueno, pues este gobierno pretende hacerlo y debemos estar vigilantes para que esto no ocurra. Y es que resulta que estas empresas son tan eficientes y exitosas que justamente con esta ley reformatoria se busca que a través de la planilla eléctrica se recauden las tasas por recolección de basura de los municipios. Mi postura en la comisión ha sido muy clara y la repito el día de hoy. Considero que los municipios, sean grandes o pequeños, en el corto, mediano o largo plazo, tienen que asumir su rol con respecto a este tema. Si es necesario otorgarles el tiempo necesario para que ellos se organicen internamente para este efecto, pues que así sea. Pero creo que la empresa eléctrica tiene que enfocarse en lo que le corresponde. No es, señores asambleístas, no es que estamos contra los municipios. Al contrario, tenemos el firme convencimiento de que es posible muchos mejores municipios que se preocupen de manera integral
por atender al ciudadano. ¿Qué puede responder, pregunto yo, la empresa eléctrica por la falta de atención de servicios de recolección de basura? ¿Qué puede responder la empresa eléctrica? Aquí hemos visto, con los datos contundentes que nos ha proporcionado el asambleísta Mauricio Proaño, que el servicio de basura no es proporcional al servicio que da el sistema eléctrico. Es a estas mismas empresas, me refiero a las empresas eléctricas, las que se está pensando concesionar, privatizar o vender. Vuelvo al tema anterior, porque ya sabemos cómo es normalmente el discurso de este gobierno. Decir que todo está mal, que no hay mesa servida, que Coca-Cola Sinclair tiene graves fisuras, que tiene muchas fisuras, que la refinería de Esmeraldas va a estallar, que las escuelas del milenio son elefantes blancos, que los hospitales de la Revolución Ciudadana son muy grandes, pero luego, con un evidente doble discurso, se quedan con las utilidades que generan esas empresas públicas como las eléctricas, que son eficientes gracias a la Revolución Ciudadana. Se jactan de poder vender energía a países como Chile gracias a las hidroeléctricas que ellos no han hecho y, por supuesto, es verdad, lo vemos todos los ciudadanos, siguen inaugurando obras de Rafael Correa. Señores, este es un gobierno que se cruza de brazos, que vive de las glorias del gobierno anterior. La economía está cayendo, lo dicen las cifras incluso del Fondo Monetario Internacional. Estamos en un decrecimiento por la inacción de este gobierno que se ha dedicado a usar el dinero de todos los ecuatorianos para una persecución política vergonzosa, canallesca, visceral a los líderes históricos del gobierno anterior. Han pasado 14 meses y ya vemos las consecuencias del desgobierno. La pobreza aumentó 1.4 puntos a nivel nacional. No hay atención en salud, lo dicen los ciudadanos. La tasa de mortalidad infantil volvió al valor del 2008 en apenas un año. El país no merece este tipo de gobernantes. Hace algunos días celebramos, algunos con júbilo, que un candidato de izquierda como López Obrador llegara a la presidencia del hermano pueblo de México. Y ya hoy nos llegan buenas noticias. Como un símbolo de verdadera austeridad y consecuencia, él ha decidido rebajarse el sueldo. Porque aquí también nos hablan de austeridad, ¿verdad? El presidente mexicano ha decidido rebajarse el sueldo en un 40%. Cuando llegó el presidente Rafael Correa, también se disminuyó su sueldo, más o menos en un porcentaje similar. Pero aquí este gobierno habla de austeridad. Señora asambleísta, y se sube el sueldo. La interrumpo unos minutos. Se sube el sueldo. Señora secretaria, por favor, sírvase leer el artículo 131 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con su venia, señora presidenta, artículo 131 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Actuación en los debates. Si una o un asambleísta se expresa en términos inadecuados o se apartare del tema que se debate, será llamado al orden para la presidenta o presidente, quien podrá dar por terminada su intervención. Hasta ahí el texto del artículo, señora presidenta. Gracias, señora secretaria. Por favor, señora asambleísta, retome el tema del cual estamos tratando en este momento. Gracias. Sí, señora presidenta, lo que pasa es que toda la mañana hemos escuchado un debate político y también hay que aprovechar esta oportunidad para decir algunas cosas que están pasando en el Ecuador. Yo vuelvo al tema. Todos los días pasamos en la Asamblea Nacional de debates que no le sirven al pueblo ecuatoriano, que solo buscan venganzas personales del gobierno anterior. Entonces vale la pena también debatir estos temas. Yo vuelvo al tema. Por supuesto que sí. Bueno, ya finalmente también iba terminando. El Ecuador iba por más. El Ecuador iba por más. Lamentablemente, viejos modelos fracasados quieren volver y lo que yo quiero hacer es un llamado a la ciudadanía ecuatoriana de que esté vigilante, de que no nos vuelvan a querer convencer de que justamente esas empresas eléctricas eficientes ahora las quieran privatizar. Las mismas empresas eléctricas que hoy día las quieren usar para que los GATS cobren las tarifas del servicio de basura. Entonces, señora presidenta, solo eso y gracias por su atención.